Bien, recibo un cordial saludo. Licenciada Marisela Elizabeth Martínez, tutora de la asignatura de herramientas multimediales 2. Un gusto saludarle. Saluda Eric Abimael Martínez Galdames, de Carnet MG 18120 de la sede de Metapan. En este video voy a presentar lo que es el video de la presentación del proyecto 2. Y estaba hablando acerca de los diagramas de Venn. Si gustan, empezamos. Bien, los diagramas de Venn son esquemas usados en la teoría de conjuntos. Es un tema de interés en matemáticas, la lógica de clases y razonamiento diagramático. Estos diagramas nos muestran colecciones, o sea, conjuntos de cosas o elementos, como usted lo prefiera, por medio de líneas cerradas. La línea cerrada exterior abarca a todos los elementos bajo consideración, el conjunto universal U, así como lo podemos ver en esta figura. Vamos a ver álgebra de conjuntos y diagramas de Venn. Los diagramas de Venn tienen el nombre de su creador, John Venn, matemático y filósofo británico, estudiante y más tarde profesor en el Caius College de la Universidad de Cambridge. Estudió toda su producción intelectual entre esas cuatro paredes. Venn introdujo un sistema de representación que hoy conocemos en julio de 1880 con la publicación de su trabajo titulado De la representación mecánica y diagramática de posiciones y razonamientos en el Philosophical Magazine and Journal of Science, provocando un cierto revuelo en el mundo de la lógica formal. Aunque la primera forma de representación geométrica de silogismos lógicos se atribuye comúnmente a Gottfried Leibniz y fue luego ampliada por George Boole y Augustus de Morgan, el método de Venn superaba en claridad y sencillez a los sistemas de representación anteriores, hasta el punto de convertirse con el tiempo en un nuevo estándar. Venn fue el primero en formalizar su uso y ofrecer un mecanismo de generalización para los mismos. Más adelante, desarrolló algo más, su nuevo método en su libro Lógica simbólica, publicado en 1881 con el ánimo de interpretar y corregir los trabajos de Boole en el campo de la lógica formal, aunque no tuvo demasiado éxito en su empeño. Su libro se convirtió en una excelente plataforma de ejemplo para el nuevo sistema de representación. Siguió usándolo en su siguiente libro sobre lógica, los principios de la lógica empírica, publicado en 1889, con lo que los diagramas de Venn fueron a partir de entonces cada vez más empleados como representación de relaciones lógicas. La primera referencia escrita al término diagrama de Venn de la que se tiene constancia es muy tardía, hasta 1918 en el libro A Survey of Symbolic Logic de Clarence Irving Lewis. Los diagramas de Venn se emplean hoy en día para enseñar matemáticas elementales y para reducir la lógica y la teoría de conjuntos al cálculo simbólico puro. Se suelen usar también en el aula diagramas de Venn de dos o tres conjuntos como herramienta de síntesis para ayudar a los estudiantes a comparar y contrastar dos o tres elementos. En este uso se incluyen dentro de cada elemento las características exclusivas y en las intersecciones las comunes con los otros. Veamos la teoría de conjuntos. Definición de un conjunto. Un conjunto es un grupo de elementos u objetos especificados en tal forma que se puede afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación. Para denotar a los conjuntos se utilizan letras mayúsculas. Por ejemplo, estamos acá. Cuando un elemento x1 pertenece a un conjunto A, se expresa de forma simbólica como x1 pertenece a
Ahora bien, en caso de que un elemento Y sub 1 no pertenezca a este mismo conjunto, se utiliza la notación Y sub 1 no pertenece a la letra A o al conjunto A. Existen 4 formas de enunciar a los conjuntos. Veámoslas. Sea por extensión o enumeración. Los elementos son encerrados entre llaves y separados por comas. Es decir, que el conjunto se describe listando todos sus elementos entre llaves. Por comprensión, los elementos se determinan a través de una condición que se establece entre llaves. En este caso se emplea este símbolo que es una pleca, que significa tal que, en forma simbólica es. El conjunto A. Vamos a ver quiénes pertenecen al conjunto A. X tal que P de X sea igual a X sub 1, X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente hasta X a la N. ¿Qué significa? Que el conjunto A es el conjunto de todos los elementos de X, tales que la condición P de X es verdadera, como lo veíamos en el X sub 1, X sub 2, X sub 3, etc. Tercero, los diagramas de Venn. Son regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las relaciones entre conjuntos. Por descripción verbal también, que es la número 4, es un enunciado que describe la característica que es común para los elementos. Ahora quiero que nos vayamos a un ejemplo. Dice, dada la descripción verbal, el conjunto de las letras vocales, expresarlo por extensión, comprensión y por diagrama de Venn. Vámonos al software GeoGebra. Y aquí está el ejemplo 1. Quiero que hagamos el ejemplo 1. Centrémonos acá. Dice, dada la descripción verbal, el conjunto de las letras vocales, expresarlo por extensión, comprensión y diagrama de Venn. Veamos la solución. Como estamos hablando del conjunto de las letras vocales, por extensión sería el conjunto, por decirlo así, el conjunto V. Tiene las letras A, E, I, O y U, por extensión. Por comprensión sería conjunto V tiene a X, tal que X es una vocal. Y esa vocal puede ser cualquiera de estas 5. Ahora volvamos a lo que estábamos viendo. Por diagrama de Venn, acá es un dibujo. El conjunto V y acá están encerradas las vocales, porque era el conjunto de las vocales. Acá están todas. Veamos A, E, I, O, U. Ahora veamos los conjuntos con nombres específicos. Un conjunto vacío o nulo es aquel que no posee elementos. Se denota por este símbolo, que quiere decir vacío, o bien por esas llaves, que también quieren decir vacío. El conjunto vacío siempre forma parte de otro, así que es subconjunto de cualquier conjunto. Vamos a ver un ejemplo. GeoGebra nuevamente. Acá está, el número 2. Centrémonos en esto. Dice que vamos a tener el conjunto vacío. Ahora, ¿qué nos dice acá? Que tenemos X, tal que X son los dinosaurios que viven en la actualidad. ¿Y por qué es vacío? Porque sabemos que ahorita no hay dinosaurios, ¿verdad? En la actualidad no hay dinosaurios, por eso es vacío. Ahora veamos este símbolo entre llaves. Y que nos dice X, tal que X son los hombres mayores de 30 años. Es vacío, perdón, de 300 años. 300. Es vacío, ¿por qué? Porque ya no hay hombres en la actualidad que lleguen a 300 años, ¿verdad? A lo más que llegaremos a unos 120. De ahí a 300 años ya no, por eso es vacío. Y de nuevo el símbolo de vacío y nos dice
X tal que X son números positivos menores que 0. Sabemos que los menores que 0 son los negativos, por lo tanto es un conjunto vacío. Creo que hasta ahí se comprende. Vamos a pasar a lo siguiente. Un conjunto universal, nos dice acá, es aquel que contiene a todos los elementos bajo consideración. Se denota por el símbolo U, que es este que ahorita estoy señalando, y gráficamente se le representará mediante un rectángulo. Vámonos al ejemplo número 3. Aquí estamos. El conjunto U, el universo. Dice que X, tal que X son los días de la semana. Y los días de la semana sabemos que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Ahora, veamos un conjunto, el conjunto A. Todos van relacionados al conjunto U, porque el conjunto U son los días de la semana. Ahora veamos el conjunto A. X, tal que X son los días de la semana inglesa. ¿Y cuáles son los días de la semana inglesa? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Conjunto B dice X, tal que X son los días del fin de semana, sábado y domingo, ¿verdad? Y el conjunto C nos dice que X, tal que X son los días de la semana con menos de 7 letras. Entre esos podemos ver a lunes, que tiene 5 letras, martes, que tiene 6, jueves tiene 6 y sábado también con 6 letras. Notemos cómo A está incluido en U, los días de la semana inglesa están incluidos acá, B está incluido en U también, veamos, sábado y domingo exactamente están incluidos. Y por último, C está incluido en U. Los días de la semana con menos de 7 letras, lunes, martes, jueves y sábado. Y efectivamente, lunes, martes, jueves y sábado también están incluidos en U. Creo que ahí está todo claro. Un conjunto finito es aquel cuyos elementos pueden ser contados. Vamos a ver el ejemplo 4. Estamos acá en el ejemplo 4. El conjunto J nos dice que X, tal que X, es el número de un día del mes de junio. Cualquier día del mes de junio, del 1 al 30, se pueden contar. Conjunto K, X, tal que X cuadrado es igual a 4. Así que también se puede contar. El conjunto L nos dice que X, tal que X, es la cantidad de autos en la Ciudad de México, que también se pueden, ¿verdad?, contar. Son conjuntos finitos. Ahora vámonos a la contraparte. Un conjunto infinito es aquel cuyos elementos no pueden ser contados. O sea, nos referimos a que su cardinalidad no está definida. Por ejemplo, vámonos otra vez a GeoGebra. En el ejemplo 5, el conjunto N, tenemos los números primos. 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así hasta el infinito. Vamos a ver los números pares. El conjunto M, 2, 4, 6, 8, 10, 12 hasta llegar al infinito. Y Q, X, tal que X es la cantidad de puntos en una línea, que lo podemos hacer de manera infinita. Caben un montón de puntos en una línea, así que son elementos que no pueden ser contados, ¿verdad? Ahora, dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos.
y se denota por el símbolo igual. Vamos a ver en GeoGebra. Nos vamos al ejemplo 6. Acá estamos, en el ejemplo 6. Exactamente acá. Ahora, veamos. En el conjunto R tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último el 0. En el conjunto S tenemos que X, tal que X es un dígito. ¿Por qué decimos que estos dos conjuntos son iguales? Porque acá nos dice que X es un dígito y acá podemos denominarle X a cualquiera de todos ellos porque todos esos números son un dígito. Por lo tanto, concluimos que el conjunto R es igual al conjunto S. Creo que está todo claro ahí. El conjunto R es igual al conjunto S. Dos conjuntos, dice, son desiguales si por lo menos difieren en un elemento. Es decir, si no tienen exactamente los mismos elementos, se denota por el símbolo, por este símbolo que quiere decir que es diferente de o no es igual a. Veamos el ejemplo de nuevo en GeoGebra. El ejemplo 7. Vamos acá. El conjunto D. Entonces dice que X tal que X al cuadrado es igual a 9. Pero son, estamos viendo conjuntos desiguales. Y el conjunto E dice que menos 2,2. Por lo tanto, estos dos conjuntos no son iguales. Dos conjuntos son equivalentes si tienen la misma cantidad de elementos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si poseen la misma cardinalidad. Se denota por este símbolo que vemos acá. Vamos a ver un ejemplo nuevamente en GeoGebra. El ejemplo número 8. Veamos el conjunto W. Tenemos que X, tal que X son las estaciones del año. Y en el conjunto Z tenemos que X, tal que X es un punto cardinal. Como sabemos, vamos a asignarle este. En el conjunto W, las estaciones del año son 4. Primavera, otoño, invierno y verano. 4. Conjunto Z, 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, ¿verdad? Son conjuntos equivalentes. Como podemos verlo acá. Son conjuntos equivalentes. Cuando los conjuntos son equivalentes, existe una correspondencia 1 a 1 o biunívoca. Esto significa que se puede establecer una relación que asocia a cada elemento del primer conjunto con un único elemento del segundo conjunto, sin que sobren elementos en ningún conjunto, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Todos están relacionados al conjunto W y al conjunto Z y no sobra ningún elemento, como lo podemos observar en el ejemplo este. En el ejemplo anterior, vámonos a las operaciones con conjuntos. Esto se está poniendo bueno. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos de A con todos los elementos de B, sin repetir ninguno y se denota como A unido B. Esto es, A unido B contiene a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Si lo graficamos, es esto. La unión de ambos conjuntos. Tenemos el conjunto A
y lo sombreamos, conjunto B y lo sombreamos. ¿Por qué? Porque está unido, ¿verdad? En un universo. Veamos la intersección de estos mismos conjuntos, de A y B, que es el conjunto de los elementos de A que también pertenecen a B y se denota como A interceptado B. Esto es, A interceptado B es igual que digamos que X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Si lo graficamos podemos ver esto. ¿Se recuerdan que en la gráfica anterior sombreábamos todo? Porque era la unión, pero acá nada más es la intersección. Que dice que los elementos son los elementos que pertenecen a A y los que pertenecen a B. Quiere decir que son los términos comunes, son como los mismos. Y si antes sombreábamos todo, ahora quitemos esta parte para acá. Quitemos esta parte para acá y nada más dejemos esto, lo que está común. Y a esto se le conocería como la intersección. Bien, avancemos. El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universal U es el conjunto de todos los elementos de U que no están en A y se denota como A es igual a X que pertenece a U, tal que X no pertenece a A. Veamos. Tenemos el conjunto A y sombreamos todo lo demás del universo. Este es el complemento de A. Todo el universo. No sé si se entiende hasta ese momento. Sigamos. La diferencia de los conjuntos A y B en ese orden es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Se denota como A menos B. Esto es A menos B igual, digamos X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Veamos la gráfica. En el primer ejemplo yo les ponía, ¿verdad?, que los sombreábamos a los dos, A y B. Pero ahora dejemos fuera la intercepción y al conjunto B. Lo que nos queda sombreado es el conjunto A. A menos B. Le quitamos B. A. Solo nos quedaría esto. Ahora veamos algunas propiedades de los conjuntos. Sean los conjuntos ABC dentro del universo U, las 6 propiedades que rigen las operaciones con esos conjuntos son las siguientes. Propiedades de identidad. Veámosla. A unido al vacío es igual a A. A unido al universo es igual al universo. A interceptado con el universo es igual a A. A interceptado con el vacío es igual al vacío. Veamos las propiedades de idempotencia, donde nos dice que A unido a A es igual a A. A interceptado A es igual a A. Veamos las propiedades de complemento. A unido a es igual al universo. Y A interceptado A es igual al vacío. Las propiedades asociativas. Tenemos a A unido B unido con C. Eso es igual a A unido a B unido con C. Tenemos también A interceptado B unido con C. Y tenemos a A interceptado con la intersección, de B y C. A interceptado con la intersección de B y C. Propiedades conmutativas. ¿Cuáles son estas? Nos dice que A unido B va a ser igual a B unido A. Y A interceptado B será igual a B interceptado A. Veamos también las propiedades distributivas, que son A unido con la intersección de B y C va a ser igual a la unión de A y B
interceptado con la unión de A y C. Tenemos también a A interceptado con la unión de B y C. Eso es igual a la intersección de A y B unido con la intersección de A y C. Vamos a ver también las leyes de Morgan, ya para ir cerrando. La primera ley nos dice que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de sus complementos. Tenemos el conjunto A unido B, y eso es igual a A interceptado B. La segunda ley nos dice que el complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de sus complementos. ¿Qué quiere decir esto? Que A interceptado B es igual a A unido B. Y para concluir, decimos que los diagramas de Venn son de una gran utilidad porque en él se pueden establecer las similitudes y las diferencias en las características de los conjuntos, haciendo más fácil la comparación de un tema de estudiar. Estos diagramas se usan para mostrar gráficamente la agrupación de cosas, elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo o un óvalo. La posición relativa en el plano de tales círculos muestra la relación entre los conjuntos. Se usan para mostrar gráficamente la agrupación de elementos en conjunto con un círculo. Tienen el nombre de su creador, John Venn, matemático y filósofo británico. Adjunto también las referencias, el link de donde he sacado toda la información, esperando que sea de mucha ayuda. Me despido dándole un cordial saludo y muchas gracias por su atención.